Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Román Centolla y hoy día les voy a hacer un ejercicio básico de intercambiadores de calor. Así que, para no demorarnos más, empezaremos con el ejercicio. Tenemos que, por un intercambiador de calor, circula un flujo de agua de 1 kilogramo por segundo. El agua ingresa a temperatura 1 igual a 20 Celsius y una presión de 5 bar. Y sale a una temperatura 2 de 50 Celsius con una presión de 4,5 bar. Es decir, con una caída de presión de 0,5 bar. Así que, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar nuestro intercambiador de calor, donde a este entrará un flujo másico de agua, el cual entra primero a una temperatura de 20 Celsius. Luego, este flujo másico pasa por el intercambiador y sale este mismo flujo másico a una temperatura 2 de 50 Celsius. ¿Qué más sabemos? Primero se encuentra a 5 bar y ocurre una pérdida de presión dentro del intercambiador y sale a 4,5 bar. Así que para que haya un aumento en la temperatura de un fluido, debe haber un intercambio de calor, por lo que debe haber un flujo de energía hacia este. Normalmente ocurre por otro fluido, pero en este caso, como el enunciado no nos da características de ese fluido, lo tomaremos simplemente como un calor que se comparte. Así que, si hacemos nuestro volumen de control, el cual yo lo haré en el cambiador de calor, tendremos que el calor transferido hacia el fluido va a ser igual a la tasa a la que se calienta este fluido, la cual viene definida por la entalpía 2 menos la entalpía 1 por el flujo másico. Pero nosotros no tenemos la entalpía, pero eso lo podemos solucionar definiendo las entalpías como la diferencia de entalpía sería igual al Cp por la diferencia de temperatura más el volumen específico por la diferencia de presiones. Así que si tomamos desde una distancia de h2 a h1, tendremos que h2 menos h1 sería calor específico por la temperatura 2 menos la temperatura 1 más el volumen específico por la presión 2 menos la presión 1. En muchos ejercicios de intercambiador de calor se asume que no hay una pérdida de carga, pero como vemos en el enunciado, acá hay una pérdida de carga de 0,5 bar, por lo que podemos reemplazar esto directamente en nuestra ecuación número 1. Así que tenemos que el calor específico, digo, el calor transferido hacia el fluido, va a ser igual al flujo másico por el Cp, por la diferencia de temperaturas, más el volumen específico por la diferencia de presiones. Reemplazando los datos del enunciado, finalmente nos quedaría que 1 kilogramo por segundo por 4185 por 50 menos 20 Celsius más el volumen específico, el cual se define fácilmente como 1 partido la densidad, ya que esto nos quedaría en metro cúbico partido kilogramo. Entonces tendríamos que 1 partido la densidad por P2, que sería en este caso 4,5 bar, y pasando de bar a pascales, tenemos la relación de que un bar es igual a 10 elevado a 5 pascales. Así que tenemos que 4,5 por 10 elevado a 5 menos la presión 1, la cual es 5 bar. O sea, 5 por 10 elevado a 5 pascales. Finalmente, el enunciado nos entrega la densidad que es igual a 10 elevado a 3 o 1000 kilogramos partido metro cúbico. Así que yo voy a calcular todo esto y les diré el valor de inmediato. Bueno, a mí me dio 125.000
500 watts o básicamente 125.5 kilowatts. Bueno, ahora procederemos a seguir a la segunda parte. Para esto borraré todo nuestro desarrollo. Así que denme un segundo. Bueno, ¿qué nos dice la segunda parte? En cuanto vaya al calor transferido, si la presión en P2 sería igual a 3 bar. Para esto guardaré el valor que tuvimos recién, que es 125.5 kilowatts. Ok, entonces, ¿qué nos dice ahora? Sigue entrando a la misma temperatura, sigue saliendo a la misma temperatura, la presión de entrada a la misma, pero ahora la presión de salida va a cambiar a 3 bar. Así que el balance de energía sería el mismo, ¿cierto? No estamos cambiando nada ni metiendo ningún otro flujo de energía. Tendríamos que Q sería igual al flujo másico del agua por la diferencia de entalpías. Y como vimos anteriormente, esto de H2 menos H1 es directamente el Cp por T2 menos T1 más el volumen específico por P2 menos P1. Así que reemplazando eso directamente en nuestro balance de energía, tenemos que el calor transferido va a ser igual al flujo másico del agua por el Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1 más el volumen específico por la presión 2 menos la presión 1, lo que, reemplazando con valores, tendríamos que sería 1 kg por segundo por el Cp, que es 4185, por la diferencia de temperaturas, más el volumen específico, que era 1 dividido 1000, por la presión 2, que en este caso sería 3 bar, es decir, 3 por 10 elevado a 5 pascales, menos la presión de entrada, que es 5 bar, o sea, 5 por 10 elevado a 5 pascales. Lo procederé ahora a calcular rápidamente y les volveré a decir el resultado. Me dio un resultado de 125.350 watts o 125.000.35 kilowatts. Lo que el ejercicio nos pide es en cuánto varía el calor transferido. O sea, vamos a ver lo que varió y lo vamos a dividir por el calor transferido inicialmente para ver el porcentaje en cuánto varió. Así que tenemos que delta Q sería el inicial, 125.5 menos 125.35. Y el Q inicial, como está acá claramente, es 125.5. Todo esto lo estoy trabajando en kilowatts. Así que, porcentaje que varió, lo calculo ahora rápidamente. Bueno, si el resultado de esto lo multiplicamos por 100, tendremos el porcentaje, el cual a mí me dio 0.12%. Es decir, cambió muy poco. Y esto se debe principalmente a que estamos trabajando con un fluido. Y en un fluido los volúmenes específicos son muy bajos. Espero que les haya gustado esta pequeña clase, fue muy rápido. Y si tienes más, me puedes contactar personalmente y puedes agendar una clase conmigo.